Cayó Duarte, en Sábado de Gloria. Hoy en Despierta, este reportaje especial sobre la ruta de escape, los escondites y cómo las autoridades cercaron a uno de los hombres más repudiados por la opinión pública de nuestro país. Javier Duarte se asomó a través de la persiana del departamento que ocupaba en el Hotel La Riviera de Atitlán, en Guatemala. La foto la captó el comando de agentes investigadores mexicanos que llevaba meses siguiéndolo. Fue la confirmación de que Duarte estaba ahí, la última prueba que se necesitaba para proceder a su captura. Pero detenerlo no fue tan inmediato. En Guatemala los jueces no giran tan rápido a las órdenes de captura, así que el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, y su par de la Interpol Guatemala se sentaron en la cafetería del hotel de al lado a esperar. Y esperaron, y no llegaba la orden, y pasaba el tiempo. En la desesperación, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, voló a Guatemala para presionar. Casi a las 8 de la noche, hora local, recibieron por correo electrónico la autorización del juez. Podían aprenderlo, pero solo si salía, porque no podían entrar a su departamento por él. En Guatemala, la ley prohíbe los cateos después de las 6 de la tarde. Imprimieron la orden de captura en la recepción del hotel contiguo y fueron al sitio donde se encontraba su objetivo, a tocar la puerta, a ver si salía. Pero no podían entrar. Las autoridades del país vecino advirtieron a las mexicanas que los jueces son tan estrictos que el caso se les podía caer si ingresaban al departamento, aun cuando Duarte los invitara a pasar. 5º piso, habitación 505. Por elevador. Pero el elevador no funcionó. No era un hotel de gran lujo. Tampoco lo es el destino turístico de Panajachel. Así que subieron por las escaleras. El apartamento que ocupaba Duarte se ubicaba al final del corredor. Cuando estaban por llegar, el ex gobernador de Veracruz, con más kilos que la última vez que se le vio en público, abrió su puerta y se los topó en el pasillo. Las autoridades que lo detuvieron, fuera de la vista de su cónyuge e hijos, describen que estaba muy nervioso, tratando permanentemente de demostrar que no tenía miedo. Buenas noches, les dijo. Los de la Interpol Guatemala le contestaron con el protocolo legal de toda detención y Duarte aceptó sin respingar. No lo voy a esposar, pero tenga las manos atrás, le dijo el policía guatemalteco. Duarte obedeció. Se metieron 5 personas al elevador para bajar. Sí funcionó esta vez. Duarte identificó a los policías mexicanos. ¿Cómo están?, les preguntó. ¿Se le ofrece algo?, le reviraron. Cuentan que en el trayecto a la austera comisaría local se exhibió muy nervioso. Lo metieron ahí y se quejó de que 2 fotógrafos locales se habían colado, que eso era violar su presunción de inocencia, que lo cambiaran de lugar. Y dicho esto, sonrió para las cámaras. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. Me quedo en Veracruz, Carlos. Esa es una pregunta muy importante y qué bueno que me la haces. No es un tema de huir, es ni al huir, revés. Ni se va a esconder. Es al revés, es para dar la cara. Cuando salió del estudio de Despierta ese miércoles 12 de octubre del año pasado, Javier Duarte de Ochoa no tenía una orden de aprehensión en su contra y todavía era formalmente el gobernador de Veracruz. Acababa de anunciar al aire que presentaría su renuncia. Eso sí lo cumplió. Después de la entrevista voló a Veracruz, mandó al Congreso su solicitud de licencia y se perdió de la mirada pública. Tuvo al menos 2 días para escabullirse, porque hasta el 14 de octubre se giró la primera orden de aprehensión en su contra, según informó después la PGR. Las autoridades del gobierno federal que hablaron con Despierta aseguran que durante ese tiempo nadie lo siguió y que las labores para rastrearlo iniciaron después de girada la orden de aprehensión.
La investigación oficial a la que Despierta tuvo acceso fue trabajada por el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, el CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Colaboraron también la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Según estas fuentes, el uso de avanzada tecnología para seguimiento de teléfonos inteligentes, la misma que se empleó para capturar 2 veces al Chapo Guzmán, permitió reconstruir la ruta de escape del exgobernador veracruzano. Algunos detalles fueron también proporcionados por funcionarios y colaboradores que declararon ante las autoridades. 2 días después de la entrevista, el viernes 14 de octubre, Javier Duarte de Ochoa todavía estaba en México. Acudió a una cita en la zona de Tabachines, en Jalapa, Veracruz. Se reunió con el que era su fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras. En el aeropuerto El Encero, en el centro agrónomo, despegó en un helicóptero que le prestó el gobernador interino, Flavino Ríos. El plan de vuelo original de Javier Duarte era ir de Jalapa al puerto de Veracruz. En el aire cambió ese plan de vuelo. Avisó a los pilotos que se dirigieran a la Ciudad de México y a los pocos minutos lo modificó de nuevo y apuntaron a Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos lo esperaba un vehículo Jetta que lo trasladó por carretera hasta una exclusiva colonia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se habría hospedado en la casa del hermano de su suegro, Antonio Macías. A lo largo de los siguientes días, de Tuxtla Gutiérrez se dirigió por tierra hacia Tapachula, Chiapas, y de ahí cruzó a Tecunumán, Guatemala, una frontera que se puede superar sin documentos, sin dejar rastro, usando alguno de los muchos pasos clandestinos que existen. De Tecunumán, un helicóptero lo llevó a la capital de ese país, Ciudad de Guatemala. Ahí, el miércoles 19 de octubre, se encontró con su esposa, Karime Macías Tubilla, quien voló desde México acompañada de su abogado. La pareja estaba de nuevo reunida. En Ciudad de Guatemala, Javier Duarte de Ochoa estableció su base de operaciones, presuntamente apoyado de inicio por el empresario oaxaqueño Sergio Castro López. Según la investigación oficial, nada de esto lo supieron las autoridades hasta el 10 de noviembre de 2016, casi un mes después, cuando la Policía Federal detuvo en Chiapas a Mario Medina Garzón. Llevaba $7,500 y 2 pasaportes falsos que debía entregar a Duarte y su esposa. La detención fue clave, por lo que dijo él y por lo que dijo su celular cuando le hicieron el examen forense digital. El gobierno dedujo que Javier Duarte había contratado 2 despachos de abogados. Uno, para defenderlo en los tribunales inundándolos de amparos, y otro, para diseñar, operar y ejecutar su evasión de la justicia. Concretamente, teniendo como guarida este lujoso fraccionamiento que le sirvió de abrigo y escondite durante las siguientes semanas. Residencial Alto Valle. Está en la carretera El Salvador, kilómetro 12.7. A decir de la indagatoria, el hombre que orquestó en Guatemala toda la protección a Duarte fue Gustavo Eduardo Fernández del Campo Scherenberg. A él le atribuyen estas 2 casas en Alto Valle, una en la calle Las Azaleas y otra en la calle Socorro. Ambas dentro de la misma colonia de nivel socioeconómico alto. Aparecen en la investigación como sitios donde se resguardó Javier Duarte. Las autoridades consideran que desde ahí se trasladó a distintas localidades por helicóptero. Con el apoyo del gobierno de Guatemala, México contactó a uno de los pilotos. Él reconoció en fotografías a Javier Duarte y su esposa Karime Macías. Habían sido sus pasajeros y aportó nuevos datos. Él lucía barba y se veía más flaco. Ella, pelo rojo, corto. Él dijo llamarse Alejandro. Ella, Andrea. El dinero no pareció jamás ser un obstáculo. De acuerdo con la indagatoria oficial, Duarte tuvo como base el fraccionamiento Alto Valle hasta finales del 2016. Durante esos 2 meses, las autoridades, señala la investigación, sabían dónde había estado, pero no sabían dónde estaba. Sabían qué había hecho, pero no qué iba a hacer. Les llevaba ventaja. La siguiente pista sólida apareció en la frontera de Guatemala con Belice. Este es el Hotel Nana Juana.
un club de yates y marina en el turístico Río Dulce, Guatemala. De primera. Javier Duarte y Karime Macías se hospedaron en esta, la Suite 32, del 7 al 11 de noviembre de 2016. La suite más cara del lugar, la Master Suite. Aquí se reunieron con uno de sus abogados. Cuando llegaron las autoridades, ya se habían ido. ¿Dónde estaba Duarte? ¿Seguía en Guatemala? Había regresado a Chiapas. Se había movido a Belice. En suelo mexicano, la Marina se encargó de seguirle la pista. En suelo extranjero, la Agencia de Investigación Criminal montó una célula que permaneció prácticamente medio año en Guatemala, en estrecha cooperación con las autoridades civiles y militares de ese país. Una de las compañías de aviación privada delató ante el gobierno local que un hombre había intentado rentar un avión grande, con capacidad de volar hasta Londres, sin necesidad de hacer escala para reabastecerse de combustible, y que ofreció pagar por el viaje $45,000 en efectivo. Esto encendió las alertas. La información oficial señala que este viaje nunca se habría llevado a cabo. Sin embargo, el CISEN mexicano se puso en contacto con el MI6, la agencia de inteligencia británica, para alertarlo sobre la posible presencia del prófugo Javier Duarte en su territorio. Sucedió lo mismo con España, cuando les llegó una información de que probablemente se escondía en Huesca, al norte de ese país, específicamente en el poblado de Bielsa, que tiene un túnel que conecta con Francia. La cooperación hispano-mexicana logró imágenes del lugar donde estaría Duarte, pero no hubo jamás contacto visual con él, ni ninguna pista que reforzara esta teoría. También con Costa Rica, cuando sospecharon que se escondía en Ciudad Quesada, en casa del controvertido diputado local priista Vicente Benítez, uno de sus cercanos. El legislador lo negó, y los oficiales costarricenses nunca lo vieron, a pesar de la vigilancia que establecieron afuera del domicilio. Saltaron así tips en Argentina, El Salvador, Nicaragua. Sin embargo, el CISEN siempre pensó que la línea más sólida es que se estaría moviendo en el triángulo Chiapas-Guatemala-Belice, sobre todo Guatemala, porque estuvieron a horas de agarrarlo en Tecunumán. Javier Duarte y Karime Macías fueron ahí para obtener en el mercado negro 2 identidades falsas. Ellos estuvieron en la mañana. El operativo encabezado por el gobierno guatemalteco sucedió por la tarde. El uso de tecnología de punta permitió el cruce de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos de los personajes, sus familiares, sus colaboradores. 1.2 millones de metadatos persiguiéndolo. Y arrojaron pistas, sí, pero nada contundente. Sin dejar de observar a sus abogados, las autoridades exploraron una segunda vez la familia. Cuando desaparecieron Javier Duarte y Karime Macías, sus 3 hijos se quedaron en casa de sus abuelos maternos en Chiapas. Los investigadores supieron que los niños estaban muy tristes. Era lógico. Hasta que un día, súbitamente, fueron llevados a casa de su tía, la hermana de Karime, Mónica Macías Tubillo, también en Tuxtla Gutiérrez. Y después, a los niños se les vio felices. ¿Qué había pasado en esa casa? ¿Estaban ahí escondidos Duarte y su esposa? ¿Habían logrado comunicarse? Catearon la residencia y nada. Ni Duarte, ni Karime, ni túneles, ni escondites, ni teléfonos satelitales. Las autoridades mandaron entonces un mensaje a la familia política de Javier Duarte. Que el asunto no era con ellos, sino con el exgobernador. Pasaron los días, las semanas. Las pistas apuntaban cada vez más a Guatemala, a Alto Valle y finalmente a Panajachel. Un hombre fue clave para detectar el paradero del exgobernador. Su mensajero, Nelson Benito Carchalá. La infección a su celular permitió saber que iba y venía entre Alto Valle y Panajachel. Hasta se hospedó en el hotel de la captura. De acuerdo con el reporte de inteligencia al que Despierta tuvo acceso, las autoridades supieron que se estaba preparando todo para una reunión familiar. Eran vacaciones de los niños. Era la oportunidad. El jueves llegaron Duarte y su esposa. El viernes viajaron sus hijos en vuelo privado desde Toluca
con sus tíos Mónica Macías y José Armando Rodríguez Ayache, sus primos y su abuela. Se reportó oficialmente que en el avión llevaban más dinero del permitido. En sobres, 12,000 euros, 2,500 dólares y 15,000 pesos. A Rodríguez Ayache lo multaron por eso, pero no le impidieron volar. Era clave que se reunieran. Era lo que querían las autoridades. Una foto tras la persiana, una orden de detención con fines de extradición. Y Javier Duarte de Ochoa fue localizado y aprehendido por la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal de México y la Policía Nacional Civil e Interpol de Guatemala, en el Hotel La Riviera de Atitlán, municipio de Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala, este sábado 15 de abril, a las 8 de la noche con 1 minuto, hora de ese país, 9 con 1 minuto, hora del centro de México.